Amén, gloria a Dios, muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Es una bendición para mí una vez más estar con ustedes en este tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Hemos venido tocando un tema que lleva como título preparándonos para Pesa, y este mensaje está basado en lo que el Señor estipuló allí en su palabra en el libro de Éxodo o el libro de Shemot, cuando el Señor le da la orden al pueblo de Israel que en el día 14 del mes primero apartaran el día 10 del mes primero, apartaran un cordero de el rebaño para sacrificarlo al Señor y para pintar con ello los dinteles de la puerta, porque el Señor iba a pasar por la casa de los egipcios e iba a herir a los primogénitos de Egipto. Dice allí el Señor en el libro de Éxodo o Shemot de la siguiente manera, capítulo 12. Habló Yahweh a Moisés y Aarón en la tierra de Misraim y les dijo: este mes será para vosotros el principal de los meses, o será el primero de los meses del año. Este mes será para vosotros el principal de los meses, el primero de los meses del año. El mes de Nisan o mes de Abib, que fue el que el Señor estableció como el primer mes del año, no el séptimo mes, no el mes de Tisri. El mes de Tisri es el séptimo mes del año, cuando el pueblo de Israel hoy por hoy celebran Año Nuevo, Rosh Hashanah. No, Rosh Hashanah se debe celebrar el primer mes del año, que es el mes de Abib o el mes de Nisan. Ahora el Señor le dice: este será principal y primer mes del año. Hablad toda la congregación de Israel y decirle: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia es demasiado pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Os repartiréis el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí quiere decir que entre en la hora de la tarde el Señor deberían ellos inmolar son entre las 6 y 9 de la noche. Aquí deberían ya sacrificar este cordero, y este cordero sería para recordatorio de cuando el Señor pasó por sobre Egipto, por sobre Misraim, y mató a todos los primogénitos de Egipto. El Señor le dice: mira, el día 10 lo van a apartar y el día 14 lo van a sacrificar. ¿Qué quiere decir? Que estos 4 días, o sea, del 10 al 14, ustedes van a examinar el cordero minuciosamente para que vean que no tenga defecto, y ese cordero será sacrificado el día 14 como sacrificio al Señor, recordando el tiempo de la liberación. Tenemos que tener nosotros primero en cuenta, número 1, que Egipto es para nosotros un tipo de el mundo, de donde nosotros estábamos, un tipo de nuestra esclavitud en el mundo. Número 2, que Faraón es tipo de Satanás, quien nos tenía esclavizados en el mundo. Número 3, que el cordero, ese cordero que fue inmolado allí en
en Egipto, que se pintaron los dinteles y los marcos de la puerta, nos representa el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Hamashiach. De tal manera que este cordero que el Señor establece allí en Egipto para sacar libertad, el pueblo de Israel tipifica a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Mashiach, conformada por judíos y gentiles, no solamente gentiles, sino judíos y gentiles. Ahora bien, aquí entonces este cordero tipifica a nuestro Señor Jesucristo, debería ser sin mancha, y esto era una ceremonia, una celebración que debería hacerse todos los años, de tal manera que el pueblo de Israel año tras año celebró y ha venido celebrando Pesa, ha venido celebrando la Pascua, hasta antes de que Tito el emperador derribara el templo, el Beis Hamikdash, ellos seguían sacrificando el cordero. El Señor dio una profecía de que el Beis Hamikdash o el templo iba a ser destruido, y esto sucedió en los tiempos de Tito el emperador, cuando él decide derribar el templo y destruir a Jerusalén. Allí se acaban los sacrificios. Ahora ya no hay necesidad de más sacrificios. ¿Por qué? Porque ese sacrificio tipificaba lo que el Señor Jesús, Rebbe Melech, Adonai Yahshua Hamashiach, iba a hacer en la cruz del Gólgota. Allí en el Calvario él iba a consumar. O sea que este cordero era simplemente una sombra de lo que había que venir. Tipificaba al Mesías. Y ellos todos los años venían preparándose para esta fiesta, y sin entender, relativamente muchas veces no entendía lo que significaba, simplemente como el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero este cordero estaba tipificando a Hamashiach, estaba tipificando al Mesías que el Señor, el Abacados, el Padre, iba a enviar. Cuando viene Jesús, cuando viene el Mesías, él viene a cumplir este sacrificio, viene a cumplir lo que está escrito de él, y él viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino como un cordero a ser sacrificado en la cruenta cruz del Calvario. Entonces vemos que el Señor entra el día 10, el día 10 empieza a entrar, empieza a ser examinado, entra a Jerusalén, empieza a completarse todo esto, hasta que llega a este día, el día miércoles. Hoy es el día miércoles. Él viene y ya es el último día en que él va a ser examinado por los sacerdotes, por los escribas, por los intérpretes de la ley. Todos aquellos religiosos estaban muy pendientes de él, viendo cómo lo podrían acusar y cómo podrían llevarlo a la muerte. Hoy vamos a hablar ya de este día, del día 4, el día del sacrificio de ese Cordero Pascual. Él había pasado. Vamos a hablar, recuerda que el día comienza, el día 4, el día comienza con el atardecer del día anterior. Una vez que el sol se oculta, empieza un nuevo día. Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasó ese día 4? Que coincidencialmente la Pascua del Señor cayó como un día de estos. El Señor Jesús entró el día a final del sábado, el día domingo entra, el primer día de la semana, entra el primer día de la semana, el domingo, el lunes, el martes, el domingo es examinado, el lunes es examinado, el martes es examinado, y llega el día miércoles. A nosotros nos han venido enseñando de que nuestro Señor Jesucristo estuvo domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes fue crucificado. Y esto
esto es interesante que nosotros podamos entender. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, como el Señor no pudo haber sido sacrificado el día viernes, porque el Señor fue claro cuando dijo que esta generación adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. De tal manera que hoy vamos a mirar, no voy a hablar ahorita todavía, sino voy a hablar de lo que sucedió ese día 4, y mañana posiblemente vamos a seguir desarrollando lo que aconteció, cómo aconteció, o lo vamos a ver esto, o lo vamos a desarrollar seguramente hoy. ¿Qué pasó? El Señor Jesucristo, lo vamos a ir hablando de una vez, Él fue crucificado. Si Él hubiera sido crucificado el día viernes, como nos lo ha enseñado la tradición católica romana, entonces nosotros tendríamos que hacer cuentas. El día viernes fue crucificado, día viernes por la noche fue sepultado, día sábado por la noche, segunda noche, y día domingo por la noche ya el Señor no estaba en el sepulcro. Quiere decir que Él no estuvo sino 2 noches en el sepulcro, si nosotros lo miramos conforme a como nos lo ha enseñado la tradición católica romana. Y hablamos 2 noches, ahora vamos a hablar los días. La primera noche del viernes, entonces el siguiente día, un día, el sábado primer día, y domingo segundo día, pero no hubo un segundo día porque según la escritura el domingo por la mañana Él ya no estaba en el sepulcro. De tal manera que, de acuerdo a la tradición católica romana, que desconoce totalmente el contenido de la palabra de Dios, el Señor Jesús, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, estuvo 2 noches y un día en el sepulcro. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros saber. Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es necesario que nosotros podamos conocer la verdad. Aquí vemos entonces qué pasó en el día 4. En el día 4 encontramos entonces, voy a mirar un poquito lo que pasó el día 3. Recuerda que el día 3 el Señor fue ungido en Betania. Judas ofreció entregar a Yahshua. Se hizo la institución de la cena y el Señor anunció la negación de Pedro. Esto sucedió el tercer día. Allí el Señor sucedió en esas cosas. Acuérdate que estamos empezando desde el día anterior. Todo esto sucedió y ya empezamos entonces en el día 4. ¿Qué pasó? Después del anuncio de la negación, de acuerdo a Lucas 22, 31, 34, vamos a seguir por ahí por el lado de Lucas. Dice Lucas 22, 39 al 46, cuando el Señor Jesús estuvo en Getsemaní. Amén. Lucas, entonces, el día 4, número 1, nuestro Señor Jesucristo ora en Getsemaní. Getsemaní es un jardín que está en el Monte de los Olivos, muy cerca a Jerusalén. Está saliendo de allí, de la ciudad vieja, va uno y allí encuentra uno el Monte de los Olivos. Yo no sé exactamente si esto es hacia el occidente, creo que es allí, y allí está el jardín del Getsemaní, un lugar muy agradable, un lugar muy hermoso. Allí estuvo el Señor en el jardín de Getsemaní y allí el Señor oró. Dice Lucas capítulo 22, 39 al 46, dice: salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Esto es importante, aprender a orar. Orar para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, Abba, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Allí el Señor en Getsemaní, cuando Él sale de haber participado con la cena con sus discípulos, llega allí a Getsemaní en el Monte de los Olivos y empieza a clamar con
gran fuerza, él estaba ya a punto de ser sacrificado y empieza a clamarle al Abacados, al Padre, que lo guarde, que si quiere que pase de él esta copa, pero que no sea su voluntad sino la de él. Y sus gotas eran como grandes gotas de sangre. Ya nuestro Señor Jesucristo estaba empezando a llevar sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, estaba próximo a ser crucificado, y allí está orando y clamando que se haga la voluntad del Padre. Punto número 2. Entonces ya el Señor ora y nos enseña a nosotros a orar para que no caigamos en tentación. Eso es muy importante. Oremos. El Señor nos llama a orar. El punto número 2 fue cuando viene el arresto de Yahshua, cuando nuestro Señor Jesucristo es arrestado. Lucas 22, 47 al 53. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, que iba al frente de ellos, se acercó hasta Yahshua para besarlo. Entonces Yahshua le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Entonces uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Yahshua le dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el Beis Hamikdash, en el templo. No extendiste las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ellos estaban, ¿te acuerdas? Estaban esperando el momento oportuno para caer sobre Yahshua, para llevarlo arrestado. Y ellos no lo hicieron en el día. No lo hicieron en el día porque tenían temor de las multitudes. Ellos actuaron en las tinieblas como lo hace Satanás. Satanás actúa en las tinieblas. El Señor nos llama a nosotros a estar en el día, a estar en la luz. Satanás actúa en las tinieblas, vino a él de noche y viene cuando todo el mundo estaba descuidado y lo prende, lo arrestan. Eso es muy importante para nosotros entender. Estamos viendo lo que sucedió y cómo estos acontecimientos nos están dando a nosotros una enseñanza espiritual. Número uno, debemos orar siempre para que no caigamos en tentación. Número 2, debemos estar muy atentos contra las acechanzas de Satanás. Él es el príncipe de las tinieblas y él siempre actúa de una manera escondida, asolapada. Él está escondido para ver en qué momento puede caer sobre ti y hacerte daño. Número 3, entonces ahora vamos a encontrar a Yahshua ante el Cohen Gadol. El Cohen Gadol o el sumo sacerdote. Juan o Yohanan 18, capítulo 12. Mira lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Yohanan. Vamos a pasar a Yohanan, a Juan, para que nosotros terminemos de ver lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo. Juan 18, 12, Jesús va ante el Cohen Gadol, o sumo sacerdote. Dice, entonces la compañía de soldados, el comandante y las guardias de los judíos prendieron a Yahshua, lo ataron y lo llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Caifás fue quien explicó a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Caifás, Anán, supuestamente era el sumo sacerdote. Había como dos sumos sacerdotes, que eran Anán y Caifás. Allí he llevado ante Anán, que es conocido como Cohen Gadol o sumo sacerdote, aunque estaba también Caifás. Habían dos sumos sacerdotes en la época de nuestro Señor Jesucristo, y allí lo llevan ante la presencia de este hombre, y allí este hombre, una vez que lo llevan, también interroga a Yahshua. Él viene y interroga a nuestro Señor Jesucristo y le pregunta. Hay algo interesante, gloria a Dios.
Vamos a pasar un poquito por aquí en el versículo 19, dice, el sumo sacerdote, Anás, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Empieza a hacerle un interrogatorio a nuestro Señor Jesucristo. No conocía Anás el mensaje de Jesucristo de Yahshua. No había escuchado a Anás acerca del evangelio del reino del Señor Jesucristo. No lo había escuchado predicar. No lo conocía, sí. Pero él empieza a preguntarle. Acuérdate que lo están examinando. Lo están examinando para ver en dónde le encuentran un defecto. Llevaba 3 días. Estamos hablando del día 4. Es de noche. El día 4 comenzó al atardecer del día 3. Ahora es de noche y lo llevan allí. Anás lo interroga. Anás está buscando cómo acusarle, cómo encontrar en él un defecto para poder acusarlo, una blasfemia, que diga una palabrita en cual lo podamos coger y podamos acusarlo. Ahora, eso nos habla a nosotros también. Cuidado con nuestro vocabulario, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, porque cada palabra que nosotros hablamos, que nosotros decimos, esa palabra nos pueden acusar a nosotros. Es cuando Satanás utiliza para acusarte. Aquí viene el enemigo hablándole, le dice, Jesús le respondió, Yahshua, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el Beis Hamikdash, en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído de qué les he hablado a ellos. Ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Yahshua dijo esto, uno de los guardas que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Yahshua le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Mira, esto es interesante. El Señor Jesús es interrogado por Anás para que Yahshua hable una palabra en que pueda acusarlo. Pero aquí el Señor le dice, mire, yo he estado predicando en el Beis Hamikdash, en el templo. He ido a predicar al templo. He predicado en la sinagoga de ellos. Todos los sábados voy a las sinagogas y predico en las sinagogas. Nada he predicado en oculto. Él nunca predicó en oculto. Hay mucha gente que dice que Yahshua nunca no predicaba en las sinagogas. Él predicaba en las sinagogas. Él entraba a las sinagogas. Él iba a la sinagoga conforme era su costumbre. Él no dejó de ir a la sinagoga. Él siempre predicó en las sinagogas cada día de reposo, de tal manera que todo el mundo escuchaba el mensaje de la palabra y todo el mundo sabía de qué estaba hablando él. De esa manera el Señor no dijo nada con lo cual Anás pudiera acusarlo, y entonces Anás, al no poderlo acusar, entonces aquí lo va a mandar ante Pilato, pero primero vamos a ver, ¿sí? Entonces, al sumo sacerdote. Entonces ahora, el punto número 5, Cefas. Pedro niega a Yahshua. Pedro niega a Yahshua, Cefas niega a Yahshua, Yohanan 18, 25, 27, Pedro niega a Jesús, Juan 18, 25, 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Ya lo había negado antes y lo volvió a negar. Eso está más atrás, que ya lo pasamos un poco por alto. Pedro niega a Jesús. El Señor le había dicho, después de que cante el gallo me negarás, 3 veces tú me negarás a mí. Lo niega, y luego de que lo niega, el Señor es llevado de la casa de Caifás ante
Pilato. Vamos a ir un poco más rápido. Mira, Yohanan 18, 28 al 40 y 19, el 1 al 16. Es un texto bien largo. El Señor es llevado ante Pilato. Y el Señor lo llevan ya viene la madrugada. Él ha estado toda la noche allí atado, ha sido interrogado, lo han golpeado. Ahora lo llevan ante Pilato para ver que Pilato lo condene a muerte. Y esto es interesante, lo llevaron, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor le dice, tú lo has dicho, dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí, y luego viene el Señor, y Pilato no encuentra ninguna falta en Hamashia. Ya es de día. Él viene y no encuentra. Y mira lo que dice versículo 38 del capítulo 18 de Juan. Le dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, no le hallo ninguna falta. Y aquí es interesante. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte a un preso en la Pascua, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Luego le dicen, entonces ellos dieron voces de nuevo diciendo, a este no, a Barrabás, y Barrabás al ladrón. Así que tomó, versículo 1, capítulo 19, entonces Pilato a Jesús lo azotó, los soldados entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y lo vistieron de un manto púrpura, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Versículo 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Entonces aquí encontramos como Pilato no encontró ningún delito en él. Y aquí es interesante, estamos hablando del Cordero, yo creo que lo vamos a extender un poco más en esta noche. Aquí hablamos del Cordero, el Señor tenía que ser sin defecto, el sumo sacerdote el cuarto día de haberlo revisado, que lo hubieran revisado, tenía que decir, no hallo defecto en él, las personas que lo iban a ofrecer, y era sacrificado. Aquí las palabras las dijo Pilato. Pilato dijo, yo no hallo defecto en él, a vuestros reyes de crucificar, pidieron que los crucificaran, y Pilato, después de haberlo azotado, lo manda a la crucifixión. Ahora viene el punto 7, crucifixión en muerte, Yohanan 19, del 17 al 30. Yo quiero leer un poquito Yohanan 19, que dice de la siguiente manera, del 17 al 30, él cargando su cruz salió al... Bueno, gloria a Dios. Aquí lo lleva, no lo va a leer esto todavía. Aquí lo lleva, el Señor es crucificado. Nosotros conocemos todo lo que sucedió. Nosotros conocemos el llamado sermón de las 7 palabras, que el Señor dijo 7 palabras estando allí en la cruz del Calvario. Él fue llevado allí, fue crucificado de acuerdo a lo que estaba establecido. El cuarto día, si no se hallaba defecto en el Cordero tenía que ser sacrificado. A nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a Adonai Yeshua Mashiach, no se le encontró defecto y fue crucificado. Escúchame bien esto. Fue crucificado el mismo día de Pesach, el mismo día de la Pascua. Él fue crucificado conforme a la palabra del Señor, que el día 14 debería sacrificarse el Cordero de la Pascua, el Cordero de Pesach. Y aquí hay algo interesante. Vamos a ver, aquí encontramos que el Señor es crucificado, muere en la cruz del Calvario. Creo que si quieres tú leerlo, lo puedes leerlo. Está en Juan 19, 17 al 30, lo puedes leer lo que pasó en los otros evangelios. Pero luego
de él, de ser crucificado, cuando él entrega el Espíritu, él murió mucho antes que los otros dos que estaban al lado. ¿Por qué murió antes? Porque él llevó en sí mismo el pecado de todos nosotros. Él estaba cargado de todo el pecado de la humanidad, y allí en la cruenta cruz del Calvario él llevó nuestras iniquidades y él muere. Y el centurión, cuando lo ve morir, le traspasa el costado. Mira lo que dice aquí Juan capítulo 19 versículo 31, dice: entonces los judíos, esto es muy interesante que nosotros tengamos en cuenta, es lo que está escribiendo Juan aquí. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, se iba a preparar la Pascua esta noche, mi amado hermano, esta noche el pueblo de Israel está celebrando la Pascua. Los judíos ya la celebraron allá en Israel porque ya estaban de madrugada. Pero las personas que estamos en el occidente esta noche están celebrando Pesaj, están comiendo el seder de Pesaj, están comiendo la cena de la Pascua, están recordando cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Esa era la preparación era a esa hora sobre las 6 de la tarde tenían que preparar. Recuerda que dice Shemot capítulo 12 que entre tarde y tarde, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche ya tenía que ser sacrificado el cordero. De esa manera es que el Señor a las 6 de la tarde aproximadamente está entregando el Espíritu. Él entrega el Espíritu, él muere, y entonces el centurión, cuando lo ve muerto, dice: ahora mira, era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz. El Shabbat, el día de reposo. Y aquí hay algo entre paréntesis que me llama poderosamente la atención, es pues aquel Shabbat era de gran solemnidad. ¿Qué Shabbat? ¿De qué Shabbat estaba hablando? Era el Shabbat no el Shabbat semanal, sino el Shabbat de la fiesta de Pesaj, porque al otro día, después del seder de Pesaj, de la cena de Pesaj, de la Pascua, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, y ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es mañana jueves, era un Shabbat. Shabbat no significa sábado, como nosotros lo conocemos en nuestro lenguaje español. Shabbat significa reposo, y cada fiesta que el Señor establecía de descanso era un Shabbat, un Shabbatón. Ese Shabbat aquí dice que era de especial, de gran solemnidad, porque no era el Shabbat semanal, no era el séptimo día de la semana. Estábamos en la mitad de la semana, y allí, en ese miércoles que el Señor fue crucificado, el día siguiente, el día de la fiesta de los panes sin levadura, era Shabbat. Por eso aquí lo hace el escritor Juan, especifica que ese Shabbat era muy especial. Dice, pues aquel Shabbat era de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque era el Shabbat de los panes sin levadura. Rogaron a Pilato que se les quedaran las piernas, y fueron quitados de allí. Fueron pues los soldados y quedaron las piernas del primero y asimismo el del otro. ¿Para qué le quedaban las piernas? Para que murieran desnucados. Pero cuando llegaron a Yahshua, cuando lo dieron ya muerto, no le quedaron las piernas, porque tenía que cumplirse que no podía quebrarse hueso suyo. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Fue que lo traspasan, viene el Shabbat de los panes sin levadura, y era un Shabbat de gran solemnidad. Y luego que le es costado, y luego vamos a terminar el punto 9 con la sepultura de Yahshua. Dice Juan 19:38.
Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Yahshua, era talmidín de Yahshua, discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que se le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue, llevó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de Pesa, de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí estamos encontrando cómo el Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, cumplió todas las especificaciones que están establecidas en el libro de Éxodo, en el libro de Shemot, en el capítulo 12, como el cordero que fue inmolado, que quita el pecado del mundo. Hasta aquí lo vamos a dejar. Hoy es Pesaj, hoy es Pesaj, hoy es Pascua. Hoy es la Pascua al Señor. Nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, no celebramos Semana Santa. Es una fiesta pagana, y por ser una fiesta pagana no se debe celebrar. Celebramos la Pascua con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, porque nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Yeshua HaMashiach, quien es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. De tal manera que aquí vamos a llegar hasta este punto donde el Señor Jesús fue crucificado el día 14 de el mes de Aviv. Vamos a ver, mañana vamos a empezar a mirar qué pasó, por qué, cuánto que aquí el tiempo que el Señor duró en la tumba, en el sepulcro, y el día que el Señor resucitó. Entonces será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Que el Señor te bendiga, te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cualquier inquietud que tú tengas acerca de esta enseñanza que estamos haciendo a vuelo de pájaro, muy rápidamente, porque el tiempo que utilizamos aquí en una palabra eficaz, la de Bar de Hashem, es aproximadamente 30 minutos. No quiero que nos extendamos más. Nos hemos extendido un poquito más hoy, pero cualquier inquietud que tú tengas, déjamelo saber, y con mucho gusto, a la luz de las Escrituras, lo vamos a estar viendo. En todo caso, mañana vamos a seguir. Quizás mañana tengamos un poco más de tiempo para explicar esto, y vamos a ir mirando qué fue lo que pasó después de la crucifixión. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos, y gracias por habernos acompañado en este programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones.